cuando el cielo guarda silencio. Y no sé ustedes, pero muchas veces yo me he encontrado con que frente a circunstancias, frente a momentos en donde aunque ore, aun cuando lea la palabra, no escucho. Es como si Dios fuera guardado silencio. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? ¿Sí? A mí me pasa. Y cuando el pastor me dio la oportunidad de preparar el tema, yo quiero compartir algo especial. Pero antes de empezar, encontré una historia que yo sé que nos vamos a identificar con esta historia. Y es que había en un momento un joven que estaba en la universidad y estaba a punto de terminar su carrera. Estaba en el último año, en el último semestre. Y tenía que presentar su examen final. El examen que dependería si pasaría, si culminaría su carrera, o tenía que repetir alguna clase. Aquel momento crucial de su vida en la universidad. Pero él contó con una ventaja en ese último ciclo, con un maestro que lo acompañó, que lo guió, que lo mentoreó, que más que enseñarle, estaba al lado de él para ayudarle cuando tenía dificultades, que lo acompañó en el proceso del desarrollo de la tesis final. Y llegó el día del examen, y cuenta la historia que entró al salón, y se sentó, le entregaron la hoja y comenzó a presentar el examen. Y como a mitad del examen, el hombre quedó en blanco. No daba ni para atrás ni para adelante. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Que estamos ahí y no encontramos salida. Pues así está este muchacho. Su futuro dependía de ese examen. Y él comenzó a limpiarse la garganta, a mover el escritorio, a golpear el escritorio, tratar de llamar la atención del maestro para que lo ayudara. Cuenta la historia que el maestro simplemente estaba leyendo un libro, de lo más tranquilo. El joven de alguna manera logró reponerse y terminó el examen. Casi que llorando fue y lo entregó. Porque dependía todo de eso. Cuando terminó ya el tiempo y salieron de la clase, él se le acercó al maestro y dijo: ¿por qué me dejaste solo? O no me va a decir que no me escuchó, que yo me estaba, que tosí, que moví el escritorio, que hice ruido. Sí, yo escuché todo eso, dijo el maestro. Y entonces, ¿por qué guardo silencio? ¿Por qué ni siquiera una mirada? Y el maestro dijo: mire, los maestros en los exámenes nos quedamos callados. No porque no estemos ahí, no porque los ignoremos, sino porque sabemos que nos hemos capacitado lo suficiente para presentar ese examen. Y nosotros, iglesia, estamos igual muchas veces. Ya Dios nos capacitó. ¿Usted lo cree? ¿O lo sabía? Que ya Dios te dio lo que necesitas para presentar ese examen final. Pero muchas veces nos encontramos frente a ese examen y salimos corriendo, o lloramos, o nos desesperamos. Y a veces pueden ser cosas emocionantes, como pueden ser cosas que generan estrés. Los retos, cuando uno dice hay un reto, usualmente tiene una connotación negativa. Pero un trabajo nuevo es un reto. Ir al gimnasio es un reto. ¿Sí? Por lo menos para mí. ¿Sí? Si yo digo a mi esposa, para ella no es un reto. Ella va sin problema. Todos tenemos retos, pero lo más bonito es que ya Dios nos capacitó para conquistar ese reto. Ya Dios nos entregó lo que necesitamos para conquistar aquella cosa que necesitamos conquistar. Póngale el nombre que sea: finanzas, relaciones, un trabajo, documentos. Ya Dios te dio lo que necesitas. ¿Y sabe de qué estoy hablando? ¿Alguno sabe? ¿Qué creen que es? La fe. La fe mueve montañas, ¿cierto? Y la fe sin obras es muerta. ¿Estamos bien ahí? En esta mañana quiero que me acompañe a ver la historia de Habacuc en el capítulo 2. Pero antes de leer la palabra, permítanme dar un poquito de contexto. Habacuc viene de ver cómo un pueblo de Babilonia se está levantando para destruir a Judá. Y Dios, frente a los ojos de Habacuc,
Dios estaba guardando silencio. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios no le muestra a Habacuc la respuesta. Dios no le muestra a Habacuc la solución. Dios le muestra a Habacuc una postura que tú y yo tenemos que tomar. Que tú y yo en muchas ocasiones hemos tomado, pero que también en muchas veces la dejamos a un lado. Y dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y esa fue la postura que Dios le enseñó a Habacuc. Acompáñame al primer punto. La fe se posiciona. Y esa es la fe, es el lugar que tenemos que tomar nosotros. Posicionarnos desde la fe. Habacuc 2:1 dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para lo que Él me dice y que he de responder cuando sea reprendido. ¿Cuándo nos hemos encontrado frente a circunstancias, como dije anteriormente, frente a retos y no le tomamos la respuesta? Pero sabemos que tenemos que salir de ahí. ¿Cuántos estamos frente a momentos en la vida en que solo nos queda avanzar? Ahí en su mesa tiene a una o dos personas al lado. ¿Por qué no toma por unos segundos y comparte con el que está al lado un acto de fe que usted ha vivido o que esté viviendo? Quizás un reto de trabajo, un reto de relación. Mira que está al lado suyo, dígale: ¿sabes qué? Mira, en eso estoy luchando yo. O este es mi reto de fe. Este es el acto de fe. ¿Ya? Ahora, ¿quién se anima a compartir rápidamente, brevemente, qué le dijeron o qué ha estado viviendo? ¿Qué acto de fe ha estado pasando? ¿Ah? Cuénteme. La salud de tu papá. Amén. Estás luchando por eso. Amén. ¿Alguien más? Inmigración. ¿Perdón? ¿Todo bien? Todos tenemos retos. Todos tenemos un reto de fe. Pero ¿sabe qué es lo más lindo, hermano Oscar? Por la familia. Si todos estamos en el mismo bote, todos estamos luchando con lo mismo, todos nos estamos enfrentando a un acto de fe. Habacuc estaba frente a un acto de fe, viendo que estaba siendo destruido el pueblo y que Dios no decía nada. Pero Dios solamente le confirmó, le dijo: el justo por la fe vivirá. Y en esta mañana, eso no es una enseñanza para que salga animado, motivacional, sino por lo contrario, para que tomemos la posición que Dios ya nos ha dado. Y es actuar desde el punto de la justicia, es caminar como justos. Porque sabes algo, tú y yo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ya somos justos. Amén. No hay otro medio para ser justo. No hay actos, no hay acciones que nos hagan justos, sino más esa única acción: aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y quizás tú nos acompañas esta mañana y no has aceptado a Cristo, o nos están viendo por internet. Bueno, hoy es un día para ponernos a cuenta con Dios y entrar bajo su justicia a caminar. Habacuc, Dios le enseñó que en el silencio no se produce pasividad. En el silencio de Dios se produce preparación. En el silencio de Dios tenemos la oportunidad de levantarnos delante de Él y caminar. Habacuc no salió corriendo, Habacuc no salió a dormir, él no salió a huir. Por lo contrario, dice la palabra que él subió a la torre de guardia. Así, algo similar a eso. Quizás era más alta, quizás era más pequeña. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que desde ese lugar, desde esa torre, se puede ver todo más lejos. Podemos ver por encima de las nubes quizás. Se puede ver por encima del problema. Lo que yo logro ver desde esa altura hacia atrás es diferente a lo que ustedes pueden ver de ahí sentados. Tengo un punto de ventaja de vista. Y Habacuc, al subir a la torre,
Él subió a ver por encima de las circunstancias. Él subió a ver por encima del problema. Él subió a ver por encima de aquello que lo estaba rodeando. Él podía ver el valle. Y Dios nos está invitando a subir a esa torre, que es Él. Y partir desde ahí, para escuchar en el silencio de Dios, para poder ver lo que viene, para poder anticiparnos y actuar, y no quedarnos esperando. Porque muchos queremos que acontezcan cosas, ¿cierto? Queremos respuestas, pero no accionamos la fe. Queremos bajar de peso, pero no vamos al gimnasio. O queremos iniciar un negocio, pero no damos el primer paso en averiguar, en movernos. Habacuc subió, dice la palabra, a la torre de vigilancia. Él no huyó, y aquí nos enseña 3 pautas. Habacuc no huyó, él no abandonó el lugar, él se mantuvo firme en esa torre. Y la torre no es un lugar exactamente cómodo, es una posición apropiada en donde tú y yo tenemos que mantenernos. Una posición de vigilancia, una posición de ataque. Habacuc subió a la torre no para escapar, sino para poder ver mejor. ¿Qué evento, qué reto estás viviendo ahorita? ¿Y cómo lo estás enfrentando? ¿Desde el valle o estás en la torre? Quizás algunos necesitamos que nos ayuden a subir a la torre, un empujoncito, o quizás una patada. Todo depende. Personalmente, a mí cuando me dicen algo y me insisten en algo, menos lo hago. ¿Le ha pasado a usted? ¿O alguna vez así? Entrenador me dicen, vamos al gimnasio. No voy al gimnasio. Coma mejor. No voy a comer mejor. Y descubrí hace como 2 meses que esa es parte de mi forma de ser, de procesar. Entre más me insistan, menos lo hago. ¿Sí? ¿Ah? Tonteras. Pero en esa tontería, en esa dilatación de cosas, yo he frenado el mover de Dios en mi vida. Porque Dios ya está ahí. Él ya dio todo lo necesario para avanzar. Pero necesito yo actuar en fe. Mi esposa por mucho tiempo me dijo, José, tenemos que hacer algo más. Un ingreso, incrementar el ingreso. Sí. Dios proveerá. Sí, yo trabajo. Hace 3 semanas, uno de mis hermanos me dijo, hermano, tiene que moverse. Lleva 5 años hablando de la casa y no ha hecho nada. Ya, dé el primer paso. A la semana siguiente, el pastor aquí un miércoles habló referente a la fe. Y muchas veces hemos visto pasar los milagros de Dios por el frente, pero a nosotros nos toca. Y no porque Dios nos quiera, es porque yo no me estoy moviendo. Y en todo este proceso he entendido que tenía que actuar. Y la respuesta a lo que necesitábamos ya estaba parqueado debajo del edificio donde trabajo. Y gracias a Dios estamos iniciando un emprendimiento. Pero tuve que dar ese primer paso. ¿Qué primer paso tienes que dar tú en este día? ¿Qué primer paso tenemos que dar? Y sabes algo interesante, que no estás solo para darlo. Estás acompañado. Mira que está al lado tuyo en la mesa en esta mañana. Hay alguien ahí que te puede acompañarte. Si tú asistes a un grupo Conecta, en los grupos Conecta estamos justamente para eso, para fortalecernos y crecer. Entonces hay otra oportunidad para juntos avanzar y no quedarnos solos. Habacuc no subió a la torre solamente para escapar. Él subió a orar. Él subió a leer la palabra. Él subió para ver por fe. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros. Desde la torre de vigilancia, buscar a Dios. Desde esa posición, velar por lo que Dios tiene para nosotros. La torre no es un lugar de comodidad, sino es un lugar de posición, de guerra, como dije anteriormente.
de observación, que nos permite ver lo que viene adelante. Confía en la visión de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado eso? Aunque no lo entiendas. ¿Y tiene lógica? ¿Tiene lógica humana confiar en algo que no entiendo? ¿Tiene lógica en nuestro sentido común en que yo le diga confiemos en la visión de Dios aunque no la entienda? Pero eso es lo más hermoso de nuestra vida como cristianos, en que le entregamos a Él todo y creemos en Él. La fe confía en el tiempo de Dios. ¿A cuánto le gusta llegar a tiempo? Bueno. ¿Y a cuánto les cuesta llegar a tiempo? ¿Cierto? Le cuesta, pero se llega. Y algo normal en nosotros como seres humanos es que nosotros buscamos a Dios y queremos la respuesta ¿cuándo? Ya. Vamos al gimnasio un día y queremos vernos ya lindos, esbeltos. O dejamos de comer pan, harinas por 2-3 días y ¿qué pasa? ¿No? Eso hay que ir acompañado con acción, con ejercicio. Y es que la fe, según Habacuc 2:3, nos dice, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente, ¿qué? Vendrá y no tardará. Ciertamente vendrá. La respuesta a tu petición, la respuesta a mi petición va a venir, pero no va a ser en mi tiempo. Yo he bajado 4 libras y me ha costado 1 año y medio. Pero ahí vamos. Pero queremos que Dios, Señor, resuelva el problema financiero. Ajá, ¿y qué presupuesto tienes? ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Qué ahorro tienes? ¿Tienes en orden tus finanzas? Y muchas veces no podemos responder todo esto porque no tenemos una respuesta. Y aquí Dios le está hablando a Habacuc, lo está posicionando en un tiempo, en un momento. Este pasaje establece que los eventos que tú y yo vivimos no son accidentales. Que tú estás en esta mañana acá no es un accidente, no es coincidencia. Es una cita que ya Dios tenía preparada para ti y para mí. Amén. Es una cita espiritual. Nosotros vemos incertidumbre, pero ¿sabe qué ve Dios? Él ve una hora, Él ve una fecha. ¿Cuántos tenemos tiempo orando por algo en particular? Amén. ¿Y sabes algo? Dios ya le tiene fecha y hora a eso. Ahora, ¿qué vas a hacer para que la fe comience a funcionar? Porque partimos de lo que dijimos al principio, que la fe sin obras es muerta. Si yo no me muevo, no va a suceder nada. Si yo no camino, no va a suceder nada. Mientras preguntamos cuándo, Dios ya tiene marcada una fecha en su calendario. Antes del servicio hablaba con Manny. Le decía, Manny, ¿y hijos? Yo no, todavía no. Pero en el calendario de Dios, Dios ya sabe cuándo. En el calendario de Dios, Él ya sabe cuándo va a tener la respuesta financiera a tu necesidad, a tus documentos, a la petición de sus padres, a la salud. Pero tenemos que actuar. El silencio de Dios no significa retraso. Por lo contrario, significa preparación. Y así como en esa historia, vimos a este joven que ha sido preparado frente a un examen. Y frente a ese examen, él se quedó frío, se quedó sin respuesta. Quizás tú se encuentra igual. Tenemos un examen y no tenemos respuesta. Pero Dios ya te dio lo necesario. Y es la fe. Dios nunca llega tarde. ¿Lo sabías? Y hay 2 términos, kairos y cronos.
Kairos significa en el tiempo oportuno de Dios. Y Cronos en el tiempo de nosotros, en nuestro reloj. Y muchas veces, y lo normal de nosotros, es que queremos actuar y que Dios actúe en nuestro tiempo. No sé ustedes, pero a veces yo le pido al Señor cosas que quisiera como que fueran resueltas ya. Pero para que haya una respuesta, yo tengo que comenzar a moverme. Necesito comenzar a actuar, a ejecutar acciones que me acerquen a eso. Si yo quiero libertad financiera, necesito comenzar a trabajar, ¿cierto? Establecer un presupuesto, establecer un ahorro, organizarme. De lo contrario, Dios no me va a entregar a mí más finanzas de lo que yo pueda controlar. Y así con cualquier área de tu vida, la fe crece cuando dejamos de pensar que Dios está atrasado y empezamos a creer que Él está coordinando todo. ¿Tú sabías eso? Que Dios está en control de tu vida. Que Dios está coordinando cada pieza que tiene que ser movida para que la respuesta se dé. Para que aquel documento que usted está esperando se dé. Para que el trabajo que anhela se dé. Yo hace unos años atrás empecé a trabajar en una compañía que hasta el día de hoy no sé de a dónde recibió mi resumen. Lo que yo sé es que ese día en la mañana, bajando mis herramientas del carro, dije, Señor, yo no quiero seguir haciendo esto. Al mediodía me estaban llamando. Y aunque pregunté varias veces, jamás me dijeron de a dónde me agarrar ese resumen. Tuve que hacerlo, tuve que enviarlo. ¿De cuál lugar lo agarraron? No sé. Pero Dios gestiona las cosas a nuestro favor. Y aunque se demore a nuestra mirada, aunque tarde a nuestro pensar, Dios actúa a tiempo. Dile que está al lado tuyo, Dios actúa a tiempo. Aunque no entiendas, aunque eso contraiga nuestra lógica humana, Dios actúa a su tiempo. La fe es la evidencia de que hemos sido justificados. La fe es la evidencia en que estamos caminando de la mano de Dios, en que estamos caminando bajo su dirección. Y esto me lleva a un punto, es que la fe se convierte en un estilo de vida. Tú y yo estamos aquí en esta mañana porque hemos decidido alabar a Dios, ¿cierto? Porque hemos tenido una semana quizás algunos cargados, otros felices, pero sabes que dijimos, por encima de todo voy a alabar a Dios. Eso es parte de nuestro estilo de vida. Y necesitamos levantarnos todos los días y partir desde ahí. Habacuc 2:4 dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Y termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te atreves a decir, yo soy justo? Tú eres justo. No lo dudes. Aceptaste a Cristo, Él te hizo justo. ¿Es Jesús tu Salvador? Él te hizo justo. Pero muchas veces queremos más lo que el enemigo, lo que la sociedad, lo que el medio ambiente dice que yo no puedo, que menospreciamos el poder de Dios en nuestra vida, que menospreciamos lo que ya Dios está ejerciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de entrar a un lugar bonito, a un edificio, a un hotel quizás, a una casa y quedamos, wow, mira el piso, wow, qué paredes tan hermosas, las lámparas, mira el baño, qué hermoso? ¿O cuántos hemos ido aquí al Mall de Aventura? Y para los que estamos aquí hace tiempito, el Mall de Aventura hace 30 años a hoy en día ha cambiado muchísimo, para bien. Pero ¿sabe qué? Que si ese mall no tuviera unos cimientos fuertes, sólidos, no podía sostener toda esa fachada que tiene. Muchas veces nos fijamos en la fachada, pero no en el interior. Muchas veces nos fijamos en lo exterior, en nuestra vida, ignorando lo interior, las bases que tenemos que tener, las columnas sólidas que tienen que estar, ¿qué? Fijas en Dios,
en la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nadie ve la columna de un edificio. Sabe que hay columnas, pero no la vemos. Ese es el ejemplo más claro de la fe. Ahí está, sosteniendo edificios completos. Y nosotros tenemos al Todopoderoso de nuestro lado para conquistar lo que se ponga adelante. Y muchas veces dejamos que eso mueva nuestra base. Y tenemos que habitar en la fe. Vivir por fe significa que cada decisión que yo tomo tiene que salir partiendo de ese principio, en el silencio de Dios. Voy a acudir a Dios, voy a esperar en Él, voy a actuar como Él quiere. La fe es como un estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todas nuestras decisiones diarias. La fe no es una emoción ocasional, es una decisión. Yo decido caminar en fe. Es como cuando tú eliges orar aunque no tengas ganas. ¿Le ha pasado alguna vez? O que agarramos la Biblia en la noche, voy a leer la Biblia hoy. Y no hemos abierto el primer y ya estamos durmiendo. Es el mejor somnífero. La fe es como cuando obedeces aunque no entiendas. Los que somos padres, ¿sí?, entendemos cuando nuestros padres nos decían, haga eso. ¿Por qué? Porque le dije. Por lo menos en mi casa era así. En mi casa no había explicación. Vaya a arreglar el cuarto. ¿Por qué? Yo no lograba decir por qué. Y así es Dios. La diferencia es que Dios nos castiga. Yo sé que hay esperando como que, ¿vas a actuar? Yo quiero lo mejor para ti. La fe es como cuando haces lo correcto aunque nadie te vea. Estoy hablando de morar, de vivir en la fe, de caminar en la fe. Es como cuando confías aunque no sientas nada. Necesitamos confiar en Dios en todo momento. Los sentimientos, ¿de dónde vienen? Del corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso, que de él manan los sentimientos. Entonces, por eso la fe no es un sentir, es una acción, es una posición con el cual tenemos que nosotros levantarnos y enfrentar cada día, cada momento. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y esta frase cambió la historia del cristianismo. Porque muchos hemos querido justificarnos por acciones. Pero solamente somos justificados por Cristo Jesús. No hay otra forma. Y ¿sabe lo lindo que la fe significa? Es fidelidad, firmeza y constancia. Cuando vemos esta palabra de fe, nos estamos refiriendo a la fidelidad de Dios a nosotros, a la firmeza que yo tengo que mantenerme en la palabra de Dios y a mi constancia en el caminar con Dios. Entonces puedes quizás repetir conmigo: fidelidad, firmeza y constancia. Una vez más, como que lo crea. Fidelidad, firmeza y constancia. Fidelidad, firmeza y constancia. Y repita sobre esta semana: voy a mantenerme fiel a la palabra de Dios. Voy a mantenerme firme a la palabra de Dios. Voy a mantenerme constante hablando con Dios, leyendo la palabra de Dios. Dios ya te dio la respuesta. Dios ya te dio todo lo necesario para alcanzar y conquistar cualquier problema, cualquier reto que tengas. No es una emoción, no es un evento. Es depender continuamente de Dios. Y como lo dije anteriormente, no estás solo. Tienes una comunidad que te rodea.
Una comunidad que está al lado tuyo, deseoso de servirte, de apoyarte, de extenderte una mano. Y quizás tú vas a estar en cierto punto de la vida para empujar, para ayudar a subir. Como puedes estar en el punto que necesitas que te ayude a subir a esa torre de vigilancia. Yo te invito en esta mañana, ponte de pie, por favor. Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Dios no ha olvidado tu petición. Dios no ha olvidado tu necesidad. Dios no ha olvidado quizás que no tienes documentos o que estás enfermo. Dios no ha olvidado que tienes problemas de salud. Aguarda en la presencia de Dios. Mantente firme en la presencia de Dios. No abandones la torre de vigilancia. No abandones ese sueño, esa visión que Dios te dio. Habacuc no entendió cómo Dios permitía que un pueblo se levantara para atacar y destruir a otro pueblo. Y tú puedes estar teniendo cosas, momentos en tu vida que no entiendes por qué Dios permite. Pero no le busques la lógica. Entrégasela a Dios. Y entremos a depender de Dios día y noche. Yo te invito esta mañana a entrar a depender de Dios, a posicionarnos desde la fe y a comenzar a caminar desde la fe, dando pasos de seguridad, dando pasos de confianza, dando pasos de que el Rey de Reyes está con nosotros. Amén.